Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un tema que les tengo pendiente desde hace bastante tiempo porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando cómo se cita adecuadamente usando la normativa APA. Esto es porque obviamente cuando hacemos un ensayo académico o un trabajo académico, una de las cosas que nos solicitan en secundaria y en universidad es que utilicemos la normativa APA, que es la normativa que nos permite citar a otros autores. Recuerden que cuando ustedes hacen un ensayo o una tesis de investigación, ustedes tienen que investigar información. Es imposible que hagamos una tesis o un ensayo sin soportar nuestras ideas habiendo leído a otros autores, y eso está bien. Pero tenemos que citar adecuadamente, o sea, referenciar adecuadamente, para que así no estemos haciendo plagio. Si nosotros hacemos un ensayo, si nosotros hacemos un trabajo, pero no citamos usando la normativa APA, estamos cometiendo plagio, porque estamos diciendo que todas las ideas que nosotros citamos de otros autores son nuestras. Y obviamente, aunque hay un porcentaje de ideas que tienen que ser de nosotras, porque si no, no es nuestro trabajo, sí hay mucha de la información que nosotros vamos a utilizar que proviene de la investigación de otros tesis, de periódicos, de libros y de diferentes fuentes que nos permitan enriquecer nuestro trabajo. La normativa APA es bastante amplia, aproximadamente son 17 acápites, que son, en mi opinión, los más importantes a la hora de referenciar. Entonces, debido a que la normativa es bastante amplia, vamos a dividir este tema en varios tutoriales donde ustedes van a ir encontrando los diferentes casos que puede haber y cómo referenciarlos. En este tutorial vamos a estudiar cómo referenciar a un libro de un solo autor, de varios autores, cómo citar la versión electrónica de un libro, cómo citar libros con autor anónimo y cómo citar publicaciones que tienen autores corporativos. En los otros videos vamos a ver, por ejemplo, cómo citar canciones, simposios, cómo citar material audiovisual y otros casos como periódicos y revistas que también nosotros debemos de tener bien claro cómo citar. Entonces, no es difícil, pienso yo, la normativa APA es sencilla. Lo que pasa es que esto es un tema de práctica. Si es la primera vez que la estás viendo, te va a parecer un poco complicada y engorrosa, pero en realidad no lo es. Cuando ya la empleas mucho, te vas aprendiendo las reglas. Entonces, una cosa importante es que no te tienes que aprender todas estas reglas. La normativa APA, yo la voy a adjuntar en el link de estos videos para que ustedes la puedan descargar sin ningún problema. Pero sí, en realidad no es nada difícil, no te lo tienes que aprender de memoria, esa es la otra cosa buena. No hay ningún maestro que te va a pedir que de memoria recites la normativa APA, no lo creo, no tendría lógica, porque realmente la normativa APA tú la puedes tener al lado tuyo mientras estás escribiendo tu trabajo y a la hora de referenciar simplemente te vas guiando. Entonces, libros con un solo autor. Tienes que indicar los apellidos del autor, las iniciales del autor, el año en que se publicó este libro, el título del libro, el subtítulo del libro, el lugar y la editorial. Entonces, digamos que el apellido es Rodríguez, apellido, iniciales del autor, J.A., por ejemplo, que se llame Juan Alonso, el año 2019, el título, las plataformas digitales, el subtítulo, retos y alcances, la editorial, el lugar, España, y la editorial Olmo Ediciones. ¿Ves? Entonces simplemente ustedes tienen que ir guiándose por la información que está aquí y solo van rellenando. En el caso que sea un libro con varios autores, tienen ustedes que citar a los autores separándolo por este símbolo que ustedes saben qué significa I. Entonces, por ejemplo, tienes el primer autor, los apellidos, las iniciales, el símbolo I, segundo autor, apellidos iniciales, el año en que se publicó el libro, el título del libro, el subtítulo, el lugar y la editorial. Entonces veamos, Camisón C, Camisón es el apellido del primer autor, C las iniciales,
Cruz, apellido del segundo autor, S las iniciales, y González T, digamos que se llame González Tomás. Entonces, apellidos e iniciales. También tienes que indicar el año, 2007, luego el título, elementos de la comunicación, en este caso no había subtítulo, así que no va nada, el lugar, Madrid, y la editorial Pearson Education. En el tercer caso, es la versión electrónica de un libro. Puede ser que tú estés fomentando tu ensayo en libros que hayas consultado en una biblioteca, pero ahora que usamos tanto las fuentes electrónicas, obviamente habrá algunos casos en que vamos a citar libros electrónicos, libros que no existen en físico. Entonces, en este caso, vas a indicar los apellidos del autor y las iniciales. Ven que eso es característico en toda la normativa. El año en que se publicó, el título del libro electrónico, el subtítulo del libro electrónico, la editorial y, muy importante, recuperado de, y aquí colocas el link de donde recuperaste esa información, el link que te sale arribita, que solo le das clic en él, le das copiar y pegar en tu trabajo. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Digamos que los apellidos sean Santoro W, apellidos iniciales, Novoa S, apellidos iniciales, López J, apellidos iniciales y, porque es un libro de varios autores, Garday, J, que son las iniciales. Luego tienen que indicar el año, 2012, luego título y subtítulo, la importancia de la ortografía, luego tienes que citar la editorial, que en este caso es el Menor, luego tienes que, Menor Editores, es la casa editorial, y recuperado de, y el link. La cuarta situación que se te puede presentar es que los libros tengan un autor anónimo. Hay algunos libros que no tienen el autor. Eso ocurre bastante en libros antiguos donde los escritores normalmente no se sellaban con su nombre o porque fueron obras que inicialmente se recuperaron, por ejemplo, en piedra y hasta después fueron a la construcción de un libro escrito. Entonces, a veces encontramos obras que no tienen un autor y también estas obras son válidas, no pierden validez, pero sí hay que citarlas adecuadamente porque si no, podemos correr el riesgo de que nuestro trabajo no tenga el rigor científico necesario. Entonces, vamos a indicar anónimo, porque es autor anónimo, el año, el título de la obra, el subtítulo de la obra, el lugar en que se publicó y la casa editorial. Por ejemplo, anónimo, porque no hay autor, ven, o sea, a diferencia de aquí que pongo Santoro W, aquí es autor anónimo. El año, 2008, el título, Las Mil y Una Noches, el lugar, Ecuador, y la editorial es Esquela. Entonces aquí la palabra clave será anónimo, que nos permitirá rápidamente identificar que hay un autor anónimo. Y finalmente, en el caso de publicación con autor corporativo. Algunas veces cuando nosotros estamos elaborando una tesis, un ensayo, nosotros citamos documentos de determinadas instituciones. Cuando yo terminé mi maestría en economía, yo consulté mucho los anuarios del Banco Central en Nicaragua. Entonces, es valioso que también nosotros sepamos cómo citar publicaciones con un autor corporativo, es decir, donde no hay una persona como tal, porque es la institución la que está produciendo un anuario o una memoria. Entonces, para citar tenemos que colocar el nombre de la institución, el año en que fue publicado, el título, el subtítulo, el lugar y la editorial. Como por ejemplo ocurre aquí. Banco Mundial 2008, que es el año, el nombre, memoria anual, el año, aquí repetí el año, es nombre de la institución, Banco Mundial, el año 2008, el título, memoria anual, aquí no hay que volver a colocar aquí el año, el lugar que es Managua y aquí hay algo importante que yo coloqué la palabra autor porque en este caso no fue una casa editorial la que publicó
este documento, esta memoria anual, sino que fue el mismo banco, ya sea Banco Central, Banco Mundial. Entonces, cuando yo indico la palabra autor, estoy diciendo que la institución que publicó este documento es también la casa editorial. Bueno, y básicamente eso ha sido la primera parte de una serie de varios videos donde les voy a explicar cómo usar adecuadamente la normativa APA. Como ven, no es complicado, solamente es ir siguiendo los parámetros. En este video aprendimos a citar libros con un autor, con varios autores, libros electrónicos, libros que tengan autor anónimo o publicaciones de autores corporativos. Si te gustó este video, me encantaría que te suscribieras a mi canal, activaras la campanita para recibir las notificaciones de todos los nuevos videos que voy a estar teniendo cada semana. También me gustaría que en la casilla de los comentarios me sugirieras determinados temas que te gustaría aprender conmigo o que me escribas a mi correo electrónico españolencasalatinoamerica@gmail.com. De igual forma, si tienes alguna duda sobre estos temas o si te gustaría probar si estás referenciando adecuadamente, podrías dejarme en la casilla de los comentarios alguna referencia de algún trabajo de investigación que estés haciendo y a mí me encantaría revisarlo. Bye bye.